En este tutorial se explicará la concentración de una solución expresada en normalidad o N mayúscula. En tutoriales anteriores se han explicado estas 6 clases de concentración de soluciones. En esta tarjeta aparecen enlaces de algunos de ellas. Los invitamos a que los visiten. A continuación, analizaremos la forma de expresar la concentración de una solución en normalidad. La normalidad son los números de equivalentes gramo de soluto disueltos en un litro de solución. Un equivalente gramo es la masa en gramos de una sustancia que contiene o libera un mol de electrones. Por ejemplo, en el caso del hidróxido de calcio, cuyos números de oxidación son para el calcio +2 porque es un elemento del grupo 2. Para el oxígeno es -4, porque cada oxígeno tiene número de oxidación -2, 2 por -2, -4, y cada hidrógeno tiene número de oxidación +1, 2 por +1 igual a +2, 4 electrones cedidos igual a 4 electrones recibidos. La fórmula para hallar un equivalente gramo de un hidróxido o base es igual a la masa molar dividida por el número de iones hidroxilo u oxidrilo del hidróxido o base. Al averiguar en la tabla periódica tenemos que la masa atómica del calcio es de 40, la del oxígeno es 16, como hay dos átomos en total 32, el del hidrógeno es 1 y como hay dos se le suman 2 generando una masa molar de 74 gramos. Con estos datos se puede averiguar el valor de un equivalente gramo de este hidróxido o base, dividiendo la masa molar, que son los 74 gramos, entre 2, que son el número de iones hidroxilo u oxidrilo, obteniendo como resultado 37 gramos. Indica que un equivalente gramo del hidróxido de calcio es igual a 37 gramos, que es la cantidad de esta sustancia que puede liberar un mol de electrones, o sea, 6,023 por 10 a la 23 electrones. Ampliemos la interpretación de este concepto. La molécula del hidróxido de calcio se puede disociar o romper separándose el metal de los iones OH. En esa disociación o rompimiento, el calcio pierde 2 electrones quedando como catión con 2 cargas positivas. Ha perdido 2 electrones y se liberan 2 iones oxidrilo o hidroxilo, cada uno con una carga negativa. Si una molécula del hidróxido de calcio libera 2 electrones, este número de moléculas del hidróxido de calcio, que son equivalentes a una mol o 74 gramos, deben liberar el doble, o sea, 12,046 por 10 a la 23 electrones, que equivalen a 2 moles de electrones. Pero un equivalente gramo es una mol de electrones, o sea, la mitad de esta cantidad. Por tal motivo, la mitad de estos electrones serían 6,023 por 10 a la 23 electrones, que son liberados por la mitad de estas moléculas, o sea, 3,0115 por 10 a la 23 moléculas de hidróxido de calcio, equivalentes a 0,5 moles o 37 gramos. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre el concepto de equivalentes gramo. Los invitamos a que los visiten. Volviendo al concepto de normalidad, cuando nos dicen que una solución de bromuro de hidrógeno o ácido bromídico es 1,3 normal, quiere decir que en un litro de esa disolución hay disueltos 1,3 equivalentes gramos de bromuro de hidrógeno o ácido bromhídrico. Cuando nos mencionan que hay una solución de hidróxido de litio 0,6 normal, nos están diciendo que en un litro de disolución hay disueltos 0,6 equivalentes gramos del hidróxido de litio.
En el siguiente ejercicio se explica cómo se puede hallar la normalidad de una solución. Este ejemplo nos dice que para la purificación de agua contenida en un tanque se utilizaron 6,5 litros de una solución de sulfato de aluminio en agua, que contiene 70 gramos de este soluto. Calcular la normalidad de la solución preparada. En primer lugar, colocamos los datos. Nos dan 6,5 litros de la solución donde hay disueltos 70 gramos de sulfato de aluminio. Y nos están diciendo que averigüemos la normalidad, o sea, calcular cuántos equivalentes gramo hay por cada litro de disolución. Enseguida pasamos al desarrollo del ejercicio y vamos a averiguar cuánto es el valor en gramos de un equivalente gramo del sulfato de aluminio. Aquí presentamos la fórmula del sulfato de aluminio con los números de oxidación respectivos. El aluminio es un elemento del grupo 3, número de oxidación más 3 y 2 por más 3 más 6 para los dos aluminios. Para 3 azufres, los números de oxidación en total es más 18 y para 12 oxígenos, el número de oxidación total es menos 24. Enseguida hallamos la masa molar. En la tabla periódica miramos que la masa atómica del aluminio es de 27. Como hay dos, aquí vienen a ser 54. Un átomo de azufre tiene como masa atómica 32. Como aquí hay 3 átomos de azufre, en total da 96. El oxígeno tiene una masa atómica de 16 y hay 3 por 4, 12 oxígenos. 12 por 16 igual a 192. Al sumar estos valores tenemos una masa molar del sulfato de aluminio de 342 gramos. Aplicamos la fórmula del equivalente gramo. La masa molar la dividimos por la carga total del metal, que es 6, dando como resultado 57 gramos. Teniendo ya el valor de un equivalente gramo del sulfato de aluminio, podemos convertir estos 70 gramos a equivalentes gramos. Para ello, multiplicamos por un factor de conversión, que es una división entre las unidades de los equivalentes gramo y los gramos. Aquí los gramos van en el denominador para que se puedan eliminar con los gramos del numerador de la cantidad que se va a convertir. La relación entre estas dos unidades nos dice que un equivalente gramo es igual a 57 gramos. Eliminamos los gramos y obtenemos como resultado 1,23 equivalentes gramo. Hemos averiguado que 70 gramos de sulfato de aluminio son iguales a 1,23 equivalentes gramo. Enseguida hacemos el planteo de una regla de 3 simple, en donde decimos que en 6,5 litros de la solución hay disueltos 1,23 equivalentes gramo del soluto. Averiguamos en un litro de solución cuántos equivalentes gramo hay. Graficamos el raciocinio de esta regla de 3 simple. Se realizan las operaciones y se obtiene 0,19 equivalentes gramo de sulfato de aluminio. Como esta es la cantidad de equivalentes gramo que hay en un litro de solución, indica que esta solución es 0,19 normal. Siempre que vamos a realizar una regla de 3 simple para hallar la normalidad, encontraremos que en el numerador siempre estarán los equivalentes gramos del soluto multiplicados por un litro de solución y dividido por los litros de solución. Esto nos permite deducir la siguiente fórmula, que la normalidad es igual a la división entre el número de equivalentes gramos de soluto y los litros de la solución. Aplicando esta fórmula en el ejemplo, podemos decir que normalidad igual número de equivalentes gramos de soluto son los 1,23
y se divide por los litros de solución, que son 6,5 litros. Al realizar la operación se obtienen 0,19 equivalentes gramo, o sea que esta solución es 0,19 normal. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com. Suscríbanse y compártanlo.